¿Sabéis lo que significa que un rey emérito prefiera celebrar un cumpleaños en Suiza antes que despedirse de su cuñada en un funeral? ¿Sabéis lo que implica que alguien use la salud como excusa cuando las fotos le delatan relajado, sonriente, brindando con amigos mientras su propia familia llora? Porque lo que acaba de filtrarse sobre Juan Carlos I no es solo una ausencia más. Es una decisión que ha dejado a la reina Sofía absolutamente sola en el momento más doloroso de su vida, que ha indignado a Felipe y Leticia hasta niveles nunca vistos, y que confirma un patrón de comportamiento que lleva décadas repitiéndose. Hay quien dice que es una cuestión de prioridades. Hay quien dice que es puro desprecio hacia la mujer que ha aguantado todo en silencio. Porque esta ausencia en el funeral de Irene de Grecia no es un hecho aislado. Es solo la última humillación de una lista que incluye episodios que jamás deberían haber ocurrido. Y si pensabais que lo de Juan Carlos ya no podía sorprenderos, esperad a entender por qué esta foto de Suiza ha destapado algo mucho más oscuro del rey emérito hacia su familia. Suscríbete si tú también crees que esta ausencia en el funeral no es casualidad, sino la enésima falta de respeto de un hombre que nunca ha tratado como se merece a doña Sofía. El pasado 15 de enero de 2026, mientras la princesa Irene de Grecia fallecía en Madrid, Juan Carlos I estaba en Ginebra celebrando el 74 cumpleaños del rey Fuad II de Egipto. Una fiesta privada, exclusiva, en un lujoso local suizo donde se reunió con personalidades, amigos y un selecto grupo de invitados. Y ahí está él, en una imagen que ha salido a la luz esta semana, vestido de forma deportiva, relajado, sonriente, junto al jeque Khalid al-Badr Mohammed Ahmed al-Sabah, presidente de las Federaciones Asiáticas de Juegos Acuáticos en Kuwait. Nada de aspecto delicado. Nada de fatiga visible. Nada que justifique la versión que nos dieron desde Zarzuela, que su salud no le permitía viajar a Madrid ni a Atenas para despedirse de su cuñada. Porque resulta que sí podía viajar. Solo que eligió otro destino. Otra prioridad. Y dejó a Sofía completamente sola enfrentándose al adiós más doloroso de su vida. 2 días después, el 17 de enero, se celebró un responso en memoria de Irene en la Catedral Ortodoxa Griega de Madrid. Allí estuvieron todos: Felipe, Leticia, las infantas Elena y Cristina, los nietos, toda la familia Borbón y Grecia. Todos menos Juan Carlos. La reina Sofía, devastada, tuvo que despedirse de su hermana menor, su confidente de toda la vida, sin la presencia del hombre con el que lleva casada más de 6 décadas. Y el lunes, 19 de enero, el funeral en la Catedral Metropolitana de Atenas y el entierro en el cementerio de Tatoi volvieron a repetir la misma escena. Sofía rodeada de sus hijos, nietos y familiares, pero sin él. Sin el hombre que durante décadas compartió palacio con Irene. Ausente. Invisible. Y según muchos, deliberadamente ausente. La versión oficial que se dio fue médica. Se dijo que los desplazamientos tan largos desde Abu Dhabi, donde reside, le sentaban mal, que su corazón estaba delicado, que después de viajes así quedaba varios días en mal estado. Incluso la periodista Susana Griso confirmó en Espejo Público que los médicos le habían desaconsejado viajar por prescripción facultativa. Alejandro Entrasaguas, periodista cercano al emérito, también respaldó esa versión. Pero ahora, con la foto de Suiza sobre la mesa, esa narrativa se desmorona. Y lo que queda es algo mucho más incómodo: un hombre que no quiso ir, que eligió no estar, que prefirió cualquier cosa antes que acompañar a su esposa en el peor momento de su vida. Y eso, para quienes conocen la historia completa entre Juan Carlos y Sofía, no es ninguna sorpresa. Porque aquí es donde todo empieza a encajar de otra manera. ¿Vosotros creéis que esta ausencia es solo negligencia? ¿O creéis que es el reflejo de una relación rota desde hace décadas? Una relación marcada por el desprecio, la humillación y episodios que jamás deberían haber ocurrido? Porque según testimonios que han salido a la luz en los últimos meses, la convivencia entre Juan Carlos y Sofía fue mucho más dura de lo que jamás nos contaron. Hay periodistas que hablan de agresiones físicas. Hay testigos que relatan insultos constantes. Hay expertos en lectura de labios que han descifrado frases brutales en actos oficiales. Y hay una pregunta que cada vez más gente se hace: ¿cómo ha podido Sofía aguantar tanto? Las reacciones en el entorno de la familia han sido de estupor absoluto. Ni Felipe VI ni sus hermanas, Elena y Cristina, han ocultado la incomodidad que les ha generado esta situación, aunque ninguno se ha pronunciado públicamente. El rey se mantiene firme en su papel institucional, pero en privado, aseguran voces cercanas, la conmoción es real. Porque esta foto no solo contradice la versión oficial. Pone en evidencia que Juan Carlos sigue siendo una bomba de relojería para la Casa Real, una figura que genera más problemas que soluciones. Y lo peor es que él parece no importarle en absoluto. Mientras Sofía lloraba en Madrid y Atenas, él brindaba en Suiza. Mientras la familia intentaba mantener la compostura, él demostraba una vez más que sus prioridades están en otro lugar. Siempre lo han estado. La reina Sofía, como siempre, ha guardado silencio. Es su estilo. Ha sido su estilo durante más de medio siglo. Aguantar. Proteger. Callar. Incluso ahora, cuando todo el mundo sabe que ha sido humillada una vez más, cuando la imagen de ella sola en el funeral recorre todos los medios, cuando se habla abiertamente de que su marido la ha abandonado emocionalmente en el peor momento de su vida. Sofía no dice nada. No reclama. No exige. Simplemente sigue adelante,
con esa dignidad inquebrantable que a veces parece más una condena que una virtud. Porque hay quien la admira por eso. Y hay quien piensa que ese silencio perpetuo es lo que ha permitido que Juan Carlos siga haciendo lo que quiera sin consecuencias. 2 lecturas. 2 bandos. ¿De cuál sois vosotros? Pero lo que muchos no saben es que esta no es la primera vez que Juan Carlos deja a Sofía sola en un momento crítico. Según revelaciones de la periodista Pilar Eyre, durante años el emérito sometió a su esposa a humillaciones públicas y privadas que iban mucho más allá de las más de 5.000 infidelidades que se le atribuyen. Se habla de insultos como tonta o tú de esto no entiendes en presencia de otros. Se habla de un episodio en la Catedral de Santiago donde, tras tropezar, rechazó la ayuda de Sofía con un brutal «déjame en paz, ¿quién te ha dicho que me ayudes?». Y se habla incluso de agresiones físicas con el bastón real para corregir su actitud cuando ella se salía del papel que él le había asignado. Testimonios como el del periodista Javier Bleda aseguran haber presenciado momentos en los que Juan Carlos pegó a la reina Sofía y le gritó delante de testigos. Episodios que nunca salieron a la luz. Episodios que la familia calló para proteger la institución. Y aquí es donde la ausencia en el funeral de Irene cobra otro sentido. Porque si durante décadas Juan Carlos trató a Sofía con desprecio, si la humilló en público, si la agredió en privado, si la hizo sentir invisible incluso cuando llevaba la corona, ¿por qué íbamos a sorprendernos de que ahora, en el momento más doloroso de su vida, simplemente no aparezca? Para muchos, esta ausencia no es negligencia. Es coherencia. Es el reflejo de una relación que nunca fue de respeto, que nunca fue de apoyo mutuo, que siempre fue de dominio y sumisión. Y lo que está pasando ahora en Zarzuela, según fuentes cercanas, es que Felipe y Leticia están absolutamente hartos. Porque ellos lo han visto todo. Ellos conocen la historia completa. Y ellos han decidido que esto no puede seguir así. Pero hay algo más que está a punto de salir a la luz. Algo que tiene que ver con cómo era realmente la vida dentro de Zarzuela cuando Juan Carlos mandaba. Algo que explica por qué Sofía aguantó tanto, por qué sus hijos callaron durante años, por qué la institución protegió a un hombre que, según testimonios, cruzó líneas que jamás deberían haberse cruzado. Porque si pensáis que esto del funeral es lo peor, esperad a saber todo lo que hay detrás. Esperad a entender por qué Felipe está tomando distancia de su padre de una manera tan radical. Esperad a conocer los episodios que jamás se contaron y que ahora están empezando a filtrarse. Porque cuando sepáis eso, esta foto de Suiza va a ser solo la punta del iceberg. Y vais a entender por qué hay tanta rabia contenida en esa familia. Porque lo que realmente está saliendo a la luz ahora no son solo rumores de pasillo ni especulaciones de prensa sensacionalista. Son testimonios concretos, declaraciones de personas que estuvieron dentro de Zarzuela, que vieron cosas que jamás deberían haber visto, que presenciaron episodios que la Casa Real intentó ocultar durante décadas. La periodista Pilar Eyre, una de las voces más autorizadas en temas de la monarquía española, ha revelado en varias ocasiones que la convivencia entre Juan Carlos y Sofía fue un infierno silencioso. Que detrás de las sonrisas oficiales, de los saludos protocolarios, de las fotos perfectas en Marivent, había una mujer sometida a un maltrato psicológico constante, según algunos testigos, también físico. Y lo más duro de todo es que sus propios hijos lo sabían. Felipe, Elena y Cristina crecieron viendo cómo su padre trataba a su madre. Y ninguno hizo nada. Porque la prioridad siempre fue la misma: proteger la institución. Según las revelaciones de Eyre, Juan Carlos no solo humillaba a Sofía con sus infidelidades públicas y notorias. También la insultaba delante de otros, la trataba como si fuera invisible, la corregía de forma brutal cuando ella intentaba tener voz propia. Frases como tú de esto no entiendes, cállate, tonta, eran habituales en el entorno privado de Zarzuela. Pero lo que más impacta son los testimonios que hablan de agresiones físicas. El periodista Javier Bleda, que trabajó en el entorno de la Casa Real, aseguró haber presenciado cómo Juan Carlos pegaba a la reina Sofía y le gritaba delante de testigos. Episodios que quedaban ahí, en el silencio cómplice de quienes estaban alrededor, porque nadie se atrevía a denunciar lo que estaba pasando. Nadie movía un dedo. Porque en Zarzuela, durante años, Juan Carlos era intocable. Uno de los episodios más brutales que ha trascendido es el del bastón real. Según varios testigos, el emérito utilizaba su bastón no solo como apoyo, sino como herramienta de corrección. Hay quien habla de golpes en actos oficiales cuando Sofía hacía algo que él consideraba inadecuado. Hay quien describe escenas en las que, tras las puertas cerradas de palacio, el bastón servía para marcar quién mandaba y quién obedecía. Y lo más escalofriante es que, según Pilar Eyre, esto no era un secreto dentro de la Casa Real. Lo sabían los escoltas. Lo sabían los asistentes. Lo sabían los miembros del equipo que trabajaba a diario con ellos. Pero todos callaban. Porque el rey, en aquella época, era una figura intocable. Y Sofía era la que tenía que aguantar. Otro episodio que ha salido a la luz y que refleja perfectamente el nivel de desprecio que Juan Carlos mostraba hacia su esposa ocurrió en la Catedral de Santiago. Durante un acto oficial, el entonces rey tropezó. Sofía, instintivamente, se acercó para ayudarle. Y él, según un experto en lectura de labios que analizó las imágenes, le dijo de forma seca y brutal: «Déjame en paz. ¿Quién te ha dicho que me ayudes?». Una frase que resume décadas de relación.
Una frase que deja claro que para Juan Carlos, Sofía era una figura decorativa, no una compañera. Y lo peor es que esa escena ocurrió delante de cámaras, delante de autoridades, delante de todo el mundo. Pero nadie dijo nada. Nadie reaccionó. Porque ese era el trato normal. Esa era la dinámica habitual. Y Sofía, como siempre, bajó la mirada y siguió adelante. Y aquí viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué aguantó tanto? ¿Por qué una mujer inteligente, culta, con idiomas, con formación, con una familia real griega detrás, decidió quedarse en un matrimonio así? Hay quien dice que fue por la institución, que Sofía sacrificó su dignidad personal para proteger la monarquía. Hay quien dice que fue por sus hijos, que no quería que crecieran en un hogar roto. Hay quien dice que fue por educación, porque a ella le enseñaron desde niña que una reina no abandona, que una reina aguanta, que una reina calla. Y hay quien dice que simplemente no tuvo opción, que en aquella época, en ese entorno, salirse del matrimonio real era impensable. ¿Vosotros qué creéis? ¿Fue valentía o fue condena? Porque dependiendo de cómo lo mires, Sofía es una heroína o una víctima. Y ambas lecturas son válidas. Lo que está claro es que Felipe, Elena y Cristina crecieron viendo todo esto. Y según fuentes cercanas a la familia, ese ambiente marcó profundamente la forma en que cada uno de ellos construyó su propia vida. Felipe, dicen algunos analistas, aprendió desde muy joven que el respeto hacia su pareja era innegociable, y por eso su relación con Leticia, aunque tiene sus tensiones públicas, jamás ha cruzado las líneas que su padre cruzó con Sofía. Elena y Cristina, en cambio, han vivido relaciones complicadas, marcadas por escándalos y rupturas, y hay quien especula que el modelo que tuvieron en casa no fue precisamente el más saludable. Pero lo que ninguno de los tres hizo durante décadas fue hablar, ni denunciar, ni proteger públicamente a su madre. Porque la prioridad, una vez más, era la institución, no la persona, no la mujer que estaba sufriendo, sino la corona. Y ahora, con esta ausencia de Juan Carlos en el funeral de Irene, todo ese pasado vuelve a la superficie. Porque para muchos, esta no es una simple falta de tacto. Es la confirmación de que Juan Carlos nunca ha respetado a Sofía. Ni cuando eran jóvenes, ni cuando eran reyes, ni ahora que son eméritos. Y lo que más rabia da es que él sigue viviendo su vida sin consecuencias, mientras ella carga con el dolor, con la soledad, con la humillación pública de saber que su marido prefirió una fiesta en Suiza antes que estar a su lado en el peor momento de su vida. Hay gente que dice que Sofía debería hablar, que debería contar su versión, que debería romper el silencio de una vez por todas. Pero ella no lo va a hacer. Porque ese no es su estilo. Porque lleva toda una vida callando. Y porque, probablemente, piensa que hablar ahora no cambiaría nada. Pero Felipe sí está reaccionando. Y Leticia también. Según fuentes del entorno, ambos están absolutamente hartos de la actitud de Juan Carlos. No solo por esta ausencia en el funeral, sino por todo lo que representa. Por el daño que sigue haciendo a la imagen de la monarquía. Por el sufrimiento que ha causado a Sofía durante décadas. Por la hipocresía de seguir presentándose como una figura respetable cuando su comportamiento ha sido todo menos respetable. Y hay decisiones que se están tomando en Zarzuela, decisiones que van a marcar un antes y un después en la relación entre Felipe y su padre. Decisiones que tienen que ver con límites, con distancias, con dejar claro que hay comportamientos que ya no se van a tolerar. Porque lo que está en juego ahora no es solo una foto en Suiza ni un funeral perdido. Es toda una narrativa sobre qué tipo de monarquía quiere construir Felipe VI. Una monarquía donde el respeto, la dignidad y la transparencia sean reales, no solo de cara a la galería. O una monarquía donde se sigan repitiendo los patrones del pasado, donde se siga protegiendo a quienes no lo merecen, donde se siga sacrificando a las mujeres en nombre de la institución. Y Leticia, que conoce perfectamente lo que ha sufrido Sofía, tiene muy claro de qué lado está. ¿Pero será suficiente? ¿Podrán Felipe y Leticia romper realmente con el legado de Juan Carlos? ¿O seguirán atrapados en una dinámica que lleva décadas repitiéndose? Porque hay algo más que aún no os he contado. Algo que tiene que ver con Marivent, con los nietos, y con una guerra familiar que está a punto de estallar. Porque mientras todo esto ocurre, mientras Juan Carlos celebra cumpleaños en Suiza y Sofía llora sola en funerales, hay otra batalla que se está librando en silencio dentro de la familia real. Una batalla que tiene como escenario el Palacio de Marivent en Mallorca, y como protagonistas a Leticia por un lado, y a las infantas Elena y Cristina con sus hijos por el otro. Porque resulta que no todo el mundo puede entrar a Marivent cuando le da la gana. Resulta que hay normas no escritas, hay vetos implícitos, hay territorios marcados. Y resulta que, según fuentes cercanas a la familia, Leticia ha dejado muy claro quién es bienvenido y quién no cuando ella, Felipe y las niñas están allí. Y eso, obviamente, ha generado un conflicto que lleva años enquistado y que ahora, con todo lo que está saliendo a la luz sobre Juan Carlos y Sofía, cobra un significado mucho más profundo. Hace una década, Juan Carlos I y la reina Sofía reunían a toda la familia durante un mes en Marivent. Compartían planes, organizaban cenas,
Posaban todos juntos en las famosas escaleras del palacio para las fotos oficiales. Era la imagen perfecta de una familia unida, de una monarquía cohesionada, de unos Borbón que, pese a todo, se mantenían juntos. Pero desde que Felipe se proclamó rey en 2014, esa tradición se fue desmontando poco a poco. Primero por las polémicas del emérito, por los escándalos económicos, por el caso Eneoos que acabó con Iñaki Urdangarín entre rejas y con la infanta Cristina juzgada. Después, porque Felipe tomó una decisión radical: prescindir de su familia extensa para salvar la imagen de la corona. Y ahí es donde Letizia, según muchos analistas, empezó a marcar territorio. Porque la realidad, según fuentes del entorno de las infantas, es que los Marichalar y los Urdangarín no son bienvenidos en Marivent siempre y cuando Letizia y Felipe estén allí. Tienen acceso al palacio, sí, pero solo en las fechas en las que la familia real no está presente. Es decir, pueden ir a acompañar a la reina Sofía, pueden pasar unos días con su abuela, pueden disfrutar de Mallorca. Pero no pueden coincidir con Felipe, Letizia, Leonor y Sofía. No pueden participar en esos paseos oficiales por Palma que cada verano se convierten en portada de todas las revistas. No pueden estar en las fotos familiares que proyectan la imagen de la monarquía del futuro. Porque, según la visión de Felipe y Letizia, ellos representan el pasado. Y el pasado, con todo lo que arrastra, no tiene cabida en el nuevo proyecto. Los Urdangarín, especialmente, fueron los primeros en sentir ese veto de forma clara. Mientras Iñaki estuvo en prisión, era lógico que no apareciera en actos oficiales. Pero incluso después de que saliera, incluso después de que Cristina se divorciara de él en un intento de limpiar su imagen, la distancia con Felipe y Letizia se mantuvo. Y los hijos de Cristina, que no tienen ninguna responsabilidad en los escándalos de sus padres, tampoco han sido integrados en esa imagen familiar oficial que cada verano se construye en Mallorca. Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín ven a su abuela Sofía, sí, pero no comparten espacio con sus tíos reyes ni con sus primas Leonor y Sofía. Porque Letizia, según las infantas y su entorno, ha decidido que esa convivencia no va a ocurrir. Y aquí es donde la cosa se complica, porque hay dos formas de leer esta situación. Una es que Letizia está protegiendo a sus hijas de un entorno familiar tóxico, de primos que han crecido rodeados de escándalos, de una dinámica que podría contaminar la imagen que se está intentando construir de Leonor como futura reina. La otra es que Letizia está aislando deliberadamente a su familia política, que está cortando los lazos entre Sofía y sus nietos, que está ejerciendo un control excesivo sobre quién puede y quién no puede estar cerca de sus hijas. ¿Cuál de las dos lecturas es la correcta? Depende de a quién le preguntes. Pero lo que está claro es que Elena y Cristina no están contentas. Y que culpan directamente a Letizia de esta ruptura familiar. Según el entorno de las infantas, ellas creen que es Letizia quien ha hecho que Felipe se distancie de sus hermanas y de sus sobrinos. Que es ella quien ha trazado esas líneas rojas que antes no existían. Que es ella quien ha decidido que Marivent, cuando ellos están, es territorio exclusivo. Y eso genera un resentimiento profundo, porque sienten que se les ha apartado no por algo que ellas hayan hecho, sino por decisión de su cuñada. Elena, que siempre ha sido más combativa, lo habría expresado en privado con bastante claridad. Cristina, más discreta, lo habría manifestado de forma más sutil, pero con la misma frustración. Y ambas coinciden en algo. Creen que Letizia está usando su posición como reina consorte para reescribir las reglas familiares a su antojo. Pero hay otra versión, claro. Y es que Felipe no es un títere. Que las decisiones sobre quién entra y quién no entra en Marivent, sobre qué imagen proyectan como familia, sobre cómo se relacionan con Elena, Cristina y los sobrinos, no las toma Letizia sola. Las toma Felipe. O, como mínimo, las consensúan ambos. Y puede que la verdad sea que Felipe, después de todo lo que ha visto con su padre, después de todos los escándalos que ha tenido que gestionar, después de ver cómo su madre ha sido humillada durante décadas, haya decidido que necesita proteger a su núcleo familiar de cualquier elemento que pueda desestabilizarlo. Y eso incluye mantener distancia con sus hermanas, con sus sobrinos, con todo lo que representa el pasado conflictivo de la Casa Real. No es Letizia contra las infantas. Es Felipe construyendo una nueva monarquía. Aunque, claro, eso es más fácil de decir que de aceptar. Lo que sí es innegable es que la reina Sofía está en medio de todo esto, sufriendo una vez más. Porque ella sí quiere ver a todos sus nietos juntos. Ella sí querría reunir a toda la familia en Marivent como se hacía antes. Ella sí desearía que Juan, Pablo, Miguel, Irene, Froilán, Victoria Federica, Leonor y Sofía pudieran compartir veranos, risas, complicidad. Pero no se lo permiten. Nunca le dan ese placer. Y hay quien dice que es como si le estuvieran castigando por haber aguantado tanto a Juan Carlos, por no haber roto, por haber priorizado la institución sobre su propia felicidad. Ahora que ella solo quiere disfrutar de sus nietos, de su familia, de algo de paz después de tantos años de sacrificio, ni siquiera eso se le concede. Porque las prioridades siguen siendo las mismas: la imagen, el protocolo, la institución. Nunca la persona. Y mientras tanto, Juan Carlos sigue en Abu Dhabi, ajeno a todo. O quizá no tan ajeno. Quizá perfectamente consciente de que su ausencia en el funeral de Irene ha reabierto todas las heridas familiares.
Quizá sabiendo que su comportamiento de décadas está saliendo a la luz de una forma que ya no se puede controlar. Quizá intuyendo que Felipe está tomando decisiones que le van a dejar cada vez más aislado, más alejado, más convertido en una figura del pasado que ya no tiene cabida en el presente. Porque lo que está claro es que Felipe ha aprendido algo de todo esto. Ha aprendido que para construir una monarquía nueva, tiene que cortar con el legado tóxico de su padre. Incluso si eso significa sacrificar la unidad familiar. Incluso si eso significa que su madre siga sufriendo. Pero hay algo que Felipe no ha contado con que suceda. Algo que está a punto de cambiar completamente el tablero. Porque Leticia, que lleva años aguantando críticas, que lleva años siendo señalada como la villana de esta historia, está a punto de dar un paso que nadie espera. Un paso que tiene que ver con los medios, con su regreso a lo que mejor sabe hacer, con una estrategia que podría cambiar por completo la percepción pública de lo que está pasando dentro de Zarzuela. ¿Será capaz de dar la vuelta a esta narrativa? ¿Logrará que la opinión pública deje de verla como la cuñada fría y empiece a verla como la mujer que está intentando proteger a su familia de repetir los errores del pasado? Porque si lo que se rumorea es cierto, vamos a ver a una Leticia que nunca hemos visto antes. Porque lo que está sobre la mesa ahora, y que muy pocos medios están contando, es que Leticia podría estar preparando su regreso a lo que mejor sabe hacer: comunicar. No estamos hablando de un regreso a las noticias diarias de televisión española como antes de casarse con Felipe. Estamos hablando de algo mucho más estratégico, mucho más calculado, mucho más orientado a cambiar la narrativa sobre quién es ella realmente y qué papel está jugando en esta monarquía. Porque según ha confesado el periodista Jordi Évole, hubo conversaciones para realizar una entrevista con Leticia. Una entrevista que finalmente no se concretó porque desde Zarzuela le dijeron que, si se hacía, tendría que ser en un medio público y no en uno privado, ya que la monarquía debe rendir cuentas al pueblo a través de los canales que el pueblo financia. Pero el hecho de que esas conversaciones existieran ya es significativo. Muy significativo. Leticia lleva años siendo criticada por su rigidez, por su frialdad, por su supuesto control sobre Felipe, por su distancia con las infantas, por no dejar que los nietos de Sofía se relacionen. Pero lo que mucha gente olvida es que Leticia fue periodista durante años, que sabe perfectamente cómo funciona la opinión pública, que conoce el poder de una buena entrevista, de un mensaje bien construido, de una estrategia mediática bien ejecutada. Y si ella decidiera hablar, si decidiera sentarse delante de una cámara y contar su versión, podría cambiar por completo la percepción que la gente tiene de ella. Podría explicar por qué se toman ciertas decisiones. Podría humanizarse. Podría, incluso, convertirse en la voz que Sofía nunca tuvo. Y eso, para muchos en Zarzuela, es una posibilidad que genera tanto esperanza como terror. Porque hay dos formas de leer esta posible apertura mediática de Leticia. Una es que sería brillante, que le permitiría conectar con la ciudadanía de una forma que ningún otro miembro de la realeza española ha conseguido hacer, que podría modernizar la imagen de la monarquía y hacer que la gente entienda las decisiones que se están tomando desde dentro. La otra es que sería arriesgadísimo, que podría abrir la caja de Pandora, que podría generar más preguntas de las que responde, que podría exponerla a críticas aún más feroces si algo sale mal. Porque una entrevista con la reina no es como una entrevista con cualquier político o celebrity. Es un evento. Es una declaración institucional. Y si se equivoca, si dice algo que no debería, si deja entrever grietas que no deberían verse, las consecuencias serían devastadoras. Y aquí está la gran pregunta: ¿debería Leticia hablar? ¿Debería romper el silencio que la monarquía ha mantenido durante décadas y contar su versión de lo que está pasando? Hay quien dice que sí, que es la única forma de combatir las narrativas negativas que circulan sobre ella, que es la única manera de que la gente entienda que no es la villana de esta historia. Hay quien dice que no, que el silencio es parte del protocolo, que una reina no se justifica, que hablar sería romper con siglos de tradición y podría hacer más daño que beneficio. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Queréis ver a Leticia en una entrevista contando su verdad? ¿O creéis que debería mantener el silencio como ha hecho Sofía durante toda su vida? Porque dependiendo de lo que decida, el futuro de la monarquía podría cambiar radicalmente. Mientras tanto, Leticia ya ha dado pequeños pasos en esa dirección. Ha colaborado con Televisión Española en programas como Informe Semanal, ha grabado vídeos donde habla de temas sociales, donde se la ve natural, fresca, comunicando con la misma soltura que tenía cuando era periodista. Y hay quien dice que esos vídeos son un ensayo, una forma de ir tanteando el terreno, de ver cómo reacciona la opinión pública, de preparar el camino para algo más grande. Porque si Leticia consiguiera tener su propio espacio mediático, aunque fuera limitado, aunque fuera controlado, podría ser una herramienta poderosísima para moldear la percepción que la gente tiene de ella y de Felipe. Y eso, en un momento en el que la monarquía española necesita desesperadamente recuperar credibilidad, podría marcar la diferencia. Pero hay un problema. Y es que no todo el mundo en Zarzuela está de acuerdo con esta estrategia. Hay sectores más conservadores que creen que la monarquía no debe exponerse de esa manera, que el protocolo existe por algo, que una reina no debería rebajarse a dar entrevistas como si fuera una celebrity o una política en campaña. Hay quien teme que cualquier paso en falso de Leticia se use en su contra, que los medios más críticos con la monarquía aprovechen cualquier desliz para atacarla aún más duramente. Y hay quien simplemente no confía en que ella pueda controlar la narrativa de la forma en que cree que puede.
Porque una cosa es grabar un vídeo institucional donde todo está medido, y otra muy distinta es sentarse delante de un periodista y responder preguntas incómodas. Y las preguntas serían incómodas. Muy incómodas. Le preguntarían por qué no deja que los nietos de Sofía se vean más a menudo. Le preguntarían qué opina de las acusaciones de maltrato de Juan Carlos hacia Sofía. Le preguntarían si cree que Felipe ha hecho lo suficiente para proteger a su madre. Le preguntarían por las tensiones con Elena y Cristina. Le preguntarían por la distancia con Juan Carlos. Le preguntarían por todo. Y ella tendría que responder. O esquivar. O quedarse en silencio. Y cualquiera de esas opciones tendría consecuencias. Porque en una entrevista así, no hay respuestas buenas. Solo respuestas menos malas. Y Leticia lo sabe perfectamente. Por eso, probablemente, esa entrevista nunca llegue a producirse. Al menos no en el formato que muchos esperan. Lo que sí está claro es que algo tiene que cambiar. Porque la monarquía española no puede seguir así, con un rey emérito que celebra fiestas mientras su familia llora, con una reina emérita que lleva décadas aguantando humillaciones en silencio, con unas infantas que se sienten apartadas por su cuñada, con unos nietos que no se relacionan entre ellos, con un Felipe que intenta construir algo nuevo pero que sigue arrastrando las cadenas del pasado. Algo tiene que romperse. Algo tiene que cambiar. Y quizá, solo quizá, ese cambio empiece por dar voz a quienes nunca la han tenido. O quizá empiece por reconocer que hay errores que nunca deberían haberse cometido. O quizá empiece por aceptar que esta familia, como cualquier otra, está rota. Y que no hay estrategia mediática, ni entrevista perfecta, ni imagen construida que pueda ocultar eso. Porque al final, lo que nos queda después de todo esto es una pregunta muy simple. ¿Qué tipo de monarquía queremos? Una que siga repitiendo los errores del pasado, que siga protegiendo a quienes no lo merecen, que siga sacrificando a las mujeres en nombre de la institución. ¿O una que sea capaz de mirar hacia atrás, reconocer lo que estuvo mal, pedir disculpas cuando sea necesario, y construir algo genuinamente diferente? Felipe parece haber elegido el segundo camino. Leticia también. Pero el peso de Juan Carlos, el silencio de Sofía, el resentimiento de las infantas, y la fractura familiar que todo esto ha generado, siguen ahí. Y no van a desaparecer con una foto bien puesta ni con un comunicado oficial. Van a estar ahí durante años. Durante décadas. Quizá para siempre. Y mientras tanto, Juan Carlos sigue en Suiza, o en Abu Dhabi, o donde sea que esté ahora, viviendo su vida sin consecuencias. Sofía sigue en Madrid, aguantando, callando, sobreviviendo como ha hecho siempre. Felipe y Leticia siguen intentando construir algo que se parece más a una monarquía moderna, aunque el camino esté lleno de obstáculos. Y todos nosotros seguimos aquí, mirando, comentando, juzgando, intentando entender qué demonios está pasando realmente dentro de esa familia. Porque al final, esto no es solo una historia de reyes y reinas. Es una historia de poder, de silencio, de mujeres que aguantan demasiado, de hombres que nunca rinden cuentas, y de decisiones que marcan vidas enteras. Y esa historia, guste o no, nos afecta a todos. Porque ellos representan algo. Y si lo que representan está roto, quizás sea hora de preguntarnos si vale la pena seguir sosteniéndolo.